Y de nuestro buen amigo, el internacionalista Carlos Luna, está por la 3. Carlos, buenas noches. Hola, Taelman, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a todos tus escuchas, a toda la gente de Radio Victoria, que se les quiere y se les recuerda mucho en todo momento. Y nosotros también, Carlos. Siempre te recordamos con mucho cariño. Hace poco te estuvimos oyendo con César Miguel Rondón, muy interesante. Así es, como digo en las elecciones norteamericanas. Es correcto. Carlos, cuéntanos, hay dos temas fundamentales que queremos pulsar tu opinión como internacionalista. Uno, estas conversaciones de paz que se iniciaron hoy en Cuba, conversaciones de paz para Colombia, pues. Estas conversaciones entre representantes de la FARC y el gobierno colombiano. Es más, hay una información de las 5:47 de la tarde aproximadamente en globovisión.com que dice, ante tregua de la FARC, gobierno colombiano dice que seguirá ofensiva. ¿Cómo ves tú estas reuniones que se inician hoy? ¿Qué pudiera ocurrir? ¿Finalmente se llegará a algo o pasará como ha ocurrido en intentos anteriores que, bueno, han quedado en el aire? Mira, esto es un tema bien delicado porque son dos posturas totales y completamente contrapuestas. Por una parte, el gobierno de Juan Manuel Santos, como bien decías tú en la nota, lo que quiere es una reafirmación de su condición de gobierno en control del Estado colombiano y no quiere ningún tipo de fisuras respecto a lo que es su capacidad de control del Estado colombiano desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Por una parte, el FARC ofrecen una tregua, pero también están jugando inteligentemente, en mi opinión, en una condición de beligerante, en el sentido de que se quieren tener una participación importante dentro de todo lo que son los asuntos y ya los asuntos políticos en Colombia, y ya lo veíamos en Noruega cuando se dio el primer round de todo este proceso, que ellos hacían un llamado de atención sobre unas reformas profundas desde el punto de vista social que debían llevarse a cabo en Colombia y que era lo que ellos ponían como condición sine qua non para poder lograr la paz en Colombia. Entonces, mientras que estas posturas sean así, desde el punto de vista de lo que es la negociación, vamos a estar en presencia de unos intereses individuales que no van a permitir, por ser tan, digamos, puntos de honor, van a impedir, por lo menos en el corto plazo, una solución o una zona de acuerdo entre las dos partes. Sí, Venezuela, por cierto, en todo ese proceso de conversaciones de diálogo está como acompañante. ¿Qué significa esto? Venezuela y Chile, Sí, la función de acompañamiento es, en primer lugar, tratar de mantener a las partes sentadas en la mesa, donde no haya un proceso de ruptura del diálogo de paz, en primer lugar, y en segundo lugar, tratar por todos los medios de mantener un ambiente de cordialidad y un ambiente de confianza, porque una de las cosas más importantes de la negociación internacional es el mantenimiento de la interlocución con contrapartes confiables. Por eso es que Chile y Venezuela están cumpliendo y fungiendo en esta tarea, porque fíjate que desde el tiempo pasado con Álvaro Uribe en el poder, quien tenía una interlocución abierta, franca y totalmente pública y notoria era Venezuela con la FARC. Sí. De hecho, el presidente Chávez en algún momento llegó a mencionar y a solicitar y a decir que Venezuela consideraba como un beligerante. Cuando se dice que un beligerante, que un grupo armado es beligerante en relaciones internacionales, se le está reconociendo derechos y deberes ante la ley, ante el derecho internacional público. Por consiguiente es un igual. Cosa que en el gobierno de Álvaro Uribe nunca fue permitido y que ahora en este proceso de paz, a pesar de que Santos y su gobierno se han sentado a la mesa, han puesto sus condiciones bien claras de no asumirlo de tal forma. Sí. Pero tú piensas que en definitivo es difícil pues que haya acuerdo una vez más, pues, o una vez más. Mira, yo creo que a corto plazo no va a haber acuerdo, va a haber una posición muy dura del gobierno colombiano. El gobierno colombiano está sentado, digamos, y usando un símil con una situación en las relaciones internacionales del siglo XX, la política exterior de los Estados Unidos,
digamos que Colombia está jugando a la política del garrote, es decir, se va a sentar en la mesa, pero con un garrote en la mano, diciendo que el fuerte que va a imponer la ley es el Estado, y que no va a impedir, no va a permitir ningún tipo de concesión a la FARC, y que la FARC como grupo armado tiene que entrar por la ley, tiene que cumplir todo lo que el gobierno colombiano dice para que entonces pueda haber un proceso de pacificación controlado por el gobierno colombiano. Sí, te digo una vez más porque ya Colombia lleva mucho tiempo en esto, conversaciones y conversaciones, y se abren procesos y se cierran y se suspenden y lamentablemente sin resultados concretos, en pro de ese país. Porque tampoco Colombia quiere caer en lo que pasó con la zona de distensión de la zona de despeje, que fue un proceso de solución y de diálogo que trató de proponer el presidente Andrés Pastrana, porque desde ese momento se ha tenido la percepción en Colombia de que el gobierno colombiano perdió soberanía, perdió control sobre su territorio, y dándole una gran parte del territorio dominado por la FARC. Entonces no quieren volver a cometer el mismo error, sino que quieren, en pleno uso de las facultades del Estado, quieren llegar a un proceso de paz donde la justicia, el Estado de Derecho y la ley se cumpla por encima de todo. El otro tema, Carlos, que queremos consultar contigo, estaba revisando en este momento también en la página de Globovisión información reciente, dice: ascienden a 104 los muertos y 900 los heridos en los ataques israelíes a Gaza. ¿Qué visión tienes de esta situación? Esto también es parte de un cuento de nunca acabar, Sí, esto es un cuento que tiene desde mediados del siglo XX, con todo lo que es la declaración Balfour y todo lo que es la creación del Estado de Israel. Aquí estamos, de hecho, Cristina Fernández de Kirchner mandó una misiva al Consejo de Seguridad de la ONU, a su presidente y al secretario general de Naciones Unidas para que intervenga en este proceso, que yo no sé si los radioescuchas están claros con esto, pero brevemente se los digo. La confrontación en este caso es entre los rebeldes palestinos de Hamas, del grupo Hamas, contra el Estado de Israel, y el Estado de Israel ha desarrollado una operación que se llama Pilar Defensivo, que es tratar de atacar lugares estratégicos de Hamas, donde se esconden los altos jerarcas de Hamas, de este grupo armado, para tratar de desmantelar de una buena vez por todo este movimiento y crear o generar la paz entre Israel y Palestina. Ahora, el punto está en que la Franja de Gaza es una zona tremendamente densa, tremendamente poblada, y donde han caído civiles. Además que en algunos casos se dicen que los dirigentes de Hamas utilizan a la población civil para esconderse, para que los protejan y para que se puedan movilizar con facilidad, razón por la cual lo que dirían expertos en seguridad y defensa, el daño colateral está a la orden del día. Entonces, lo que están haciendo es llamado a atención, por ejemplo, presidentes como Fernández de Kirchner o los presidentes de UNASUR, es que se detenga esta matanza con sentido humanitario. Ahora, la cuestión es que, por otro lado, el gobierno egipcio, y de hecho Ban Ki-moon se encuentra ya en el secretario general de las Naciones Unidas, ha iniciado un diálogo, porque el que está mediando en este asunto es Egipto, junto con la Liga Árabe, para tratar de generar un cese al fuego. Sí. Y ojalá se logre. Supuestamente estas conversaciones están muy avanzadas y se espera que en la próxima semana se esté poniendo punto final a esta cuestión, que ya, punto final la próxima semana, pero mientras que y presuntamente en la ONU, en la próxima asamblea, se va a votar en función de que se reconozca a Palestina como Estado observador. O sea, que ya le daría un cierto reconocimiento internacional al Estado de Palestina. Ojalá, que creo que será importante. Ojalá haya un pare al fuego, porque las fotografías que estoy revisando en este momento en Globovisión son alarmantes. La página de Globovisión. Claro. Y explícanos algo, aunque nos queda muy poco tiempo, Carlos. Ajá. Un enfrentamiento de este tipo, ¿qué significa para el mundo? En términos prácticos. ¿En términos? Prácticos, pues.
En términos prácticos, una tensa calma que puede generar una escalada, o sea, puede generar un incremento del conflicto y que muchos de los países árabes se solidaricen con la causa palestina y podría generar un conflicto de gran trascendencia, un conflicto mundial donde las grandes potencias se vean inmiscuidas y uno sabe cuándo empieza una guerra, pero no sabe cuándo termina y ni sabe cómo termina. Sí, sabemos cuál es la posición de Estados Unidos en todo esto, países del occidente, ojalá. Y por lo menos dos países que les recomiendo que le hagan seguimiento de cómo va a ser el comportamiento, no solamente Estados Unidos, sino Rusia y China. Tienen mucho que decir en este proceso y dependiendo del posicionamiento que ellos tomen, entonces podrá haber una escalada o no de ese conflicto. Sí, en general, pues la situación, de verdad que son alarmantes las fotografías que estoy siguiendo en este momento lamentable, ¿no? Que situaciones como esta se mantengan, lo que decía el inicio, pues un cuento de nunca acabar, ¿no? Es correcto. Bien. Ahí es donde vemos que los intereses pueden más que el sentido humanitario y es donde los estados debieran tener un poco de sinderesis en el sentido de saber que todos ellos trabajan en función de gente, en función de personas y no simplemente de intereses económicos. Sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, un abrazo una vez más por atendernos, siempre pendientes de ti. Un abrazo fuerte, estoy a la orden siempre para lo que Radio Victoria tenga bien solicitar. Un abrazo, Carlos Luna, nos acaban de oír internacional.